Saludamos a mis hermanos del Centro Misionero Bethesda Doradal. Dios les bendiga. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí del Centro Misionero Bethesda Doradal les bendecimos en gran manera. Aleluya. El tema para el día de hoy le titulé Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y los invito a que hagamos la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 11. Y vamos a leer segundo de Samuel, capítulo número 11. El título de la enseñanza, Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el reinado que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y a Sitián y a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, es la mujer de Urías, el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, a Joab, envíame a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real, Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. No fue hasta tu casa, no descendió a tu casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes? Vas a tu casa. Y Urías le respondió a David, el arca de Israel y de Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. ¿Ves esa fidelidad de Urías? Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta emborracharlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no fue hasta su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió en la carta diciendo, póngame Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando sintió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías, el Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos sus asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra,
Si el rey comenzara a enojarse y le dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebas? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirá, también tu siervo Urías, el Eteo, es muerto. Fue el mensajero llevando como y contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y él dijo al mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, trajo a la mujer de Urías para su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que le había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aleluya. Entonces el título de esta enseñanza, ¿cómo es? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Lo dice en el Salmo 32, dice esa palabra. Lo escribe el mismo rey David. Lo escribe el mismo rey David. ¿Por qué? Él debía de estar ahí todo el tiempo en la guerra, pero resulta que hubo unos días, hubo un momento en que se descuidó. Se fue todo el mundo, mandó a todo el mundo, pero él se quedó en el palacio. Él se quedó en el palacio, él se quedó ahí y dice que estaba descansando, estaba ahí paseando y descansando en la terraza de su casa. Pero cuando ve que hay una mujer vecina que se está bañando por ahí cerca, está desnuda, y dice, qué mujer tan hermosa, entonces yo necesito que me la traigan. Y como era el rey, mandó traerla, ¿y qué hizo? Se acostó con ella. ¿Qué más hizo? La dejó embarazada. Viene después el esposo de ella, que era uno de los escoltas de él, del grupo de seguridad de él, Urías, y le dice, váyase ponte su mujer. Mire cómo tenía las intenciones, va a decir el hijo que él había dejado embarazada, a ver si decía que no, que era del mismo. Entonces, Urías era tan fiel que dijo, no, yo no me voy a ir, yo voy a quedar aquí prestando seguridad, y no quiso ir hasta la casa. Y le rogó y lo mandó, y no quiso ir, lo emborrachó, ni porque lo emborrachó, no quiso ir. Se quedó ahí cuidando esa fidelidad de Urías. Pero ¿qué hizo él? Ya había cometido un pecado. ¿Cuál? Adulterio. Y luego comete otro pecado. ¿Cuál fue? Asesinato, homicidio. Manda matar al marido, Dios, para que ella quede libre y yo la tomo por mujer. Porque es que me gusta mucho, muy hermosa, además ya la embaracé, bueno, una cantidad de cosas. ¿Quién sabe qué tantas cosas se imaginaría el rey David? Eso lo hizo todo, él planeó sus propios planes, sus propios propósitos, sus propias fechorías, su propio pecado, él lo hizo. Y como era el rey, él planeó y dijo, no, pues nadie me ve. Pero es algo muy terrible, porque dice en el Salmo 3, no vayan a perder ahí, colóquenle un separador o doble la hoja, porque ahorita seguimos ahí en Samuel capítulo 2. Vamos al Salmo 32, Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, hasta ahí, Salmo 32, versículos número 3 y 4, 3 y 4, esos dos versículos. Aleluya. Entonces, vemos cómo el rey David, aquí en el Salmo número 32, dice, mientras callé, mientras estuvo, ¿qué? Calladito, mientras él cometió un pecado, pero luego ¿qué hizo? Se quedó, vea, calladito. Cometió un pecado y se quedó calladito. Y mientras hubo ese tiempo, todo ese lapso de tiempo, hubo todo ese lapso de tiempo, ¿qué pasó? Se estuvo enfermando. Dice, se envejecieron mis huesos. ¿Qué sería? Osteoporosis, cáncer en los huesos, parálisis, no sé. Pero la cuestión es que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no confesó ese pecado al Dios viviente, ahí estuvo una situación muy, pero muy desagradable, una situación muy en malas condiciones, en una situación total de desgracia. Exactamente es lo que le ocurre a cada hombre, a cada mujer en el planeta Tierra, de que cometen pecado y se quedan calladitos delante de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no piden perdón, que no van ante la presencia del Dios viviente a reconocer. ¿A qué? A reconocer. Dicen, sí, Señor, yo he pecado. David no reconoció, el David no dijo, no, él no dijo, yo cometí adulterio y después mandé matarle al marido para que quedara libre de la mujer. No, el rey David no dijo eso. Dios tuvo que mandarle un profeta, que ahorita vamos a ver esa otra partecita. Y así le pasa a muchas personas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? Del Creador de los cielos y de la tierra. También hay muchas personas que conocen la palabra de Dios y han pecado contra Dios. Y piensan que pecan y va a ser todo maravilloso. Y resulta que no, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Personas que no conocen de Dios y pecan, bueno, no pasa nada porque están en oscuridad, en tinieblas. No han venido a la presencia del Dios viviente, no han tenido una salvación. Pero personas que conocían de Dios, como el rey David, era un hombre que conocía las leyes de Dios. Tanto que la palabra dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero así le pasa a muchas personas. Pecan y creen que todo va a seguir de maravillas. Dejan de congregarse y que todo va a seguir de mil maravillas. No, la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El no dejar de congregarse está pecando contra el Dios vivo. Amén. Está pecando, está en desobediencia. Otros han cometido, como David, como hombres o mujeres, han cometido adulterio, han cometido fornicación, han cometido chisme, crítica, murmuración, blasfemia. Han cometido muchas cosas y creen que todo va a seguir así, hasta que el ser humano no reconozca, no confiese su pecado, pida perdón, se arrepienta de verdad, todo va a cambiar. Mientras no haga eso, siguen las cosas así, y cuando pide perdón y reconoce, todo comienza a mejorar. Mi pecado, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Era la mano del Dios viviente en contra del rey David. La mano del Dios viviente en contra de cada persona que ha pecado y que no ha reconocido y que no se ha apartado de ese pecado y no ha reconocido la presencia del Dios viviente. Amén. Así es real. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense que haya un campo lleno de verde, de plantas verdes, plátanos verdes produciendo frutos, toda clase de frutos. Y de pronto todo queda seco, como el verano que hubo en la época del profeta Elías, 3 años y medio sin llover. Se secó todo, se secaron los ríos, se secó el agua, se secaron las plantas. ¿Qué comía la gente? Se moría el ganado, se morían los seres humanos. No había nada. Que quede una sequedad así. Dice, mi verdor se convierte en sequedad. Por eso muchas personas están prósperas, Dios las está bendiciendo, pero de pronto se les sube esos humos a la cabeza, como decía un personaje, se inflan como un pavo, porque están al grito de bendecidos, de bendecidas, entonces se olvidan de Dios y resulta que Dios no puede ser burlado. Se les convierte esa bendición en sequedades de verano, eso se seca. Es real, eso se seca. Dios no puede ser burlado. Vamos a mirar cuando el rey David reconoce, vamos a 2 de Samuel, deje ahí en un separador en el Salmo capítulo 32, porque ahorita otra vez volvemos ahí. A 2 de Samuel capítulo 12, vamos a, cuando Dios tiene que enviarle al profeta Natán para decirle, mire, usted lo hizo todo en secreto, nadie se da cuenta, pero arriba hay un Dios que estaba sentado mirándolo todo, observando todo, dándose cuenta de todo, y le manda a decir. Capítulo 12 de 2 de Samuel dice, Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él, había 2 hombres en la ciudad. Póngale cuidado lo que el profeta, lo que Dios le habla a través del profeta Natán. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, vinieron a él y le dijo, mira lo que le dice Dios a través del profeta Natán a David. Póngale cuidado, habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y tus mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante a sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Jehová, y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera su mujer. Así ha hecho Jehová, he aquí yo haré levantar sobre ti el mal, sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las de tu prójimo, la cual ya será
con tus mujeres a la vista del sol. Póngale cuidado, verso 12. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo el pueblo, de todo Israel, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido morirá. Y se volvió Natán a su casa. Vemos cómo Dios mismo tiene que enviarle, Dios mismo tiene que decirle: y usted hizo esto, aquello y lo otro en secreto, pero yo se lo digo delante de todo el mundo. Él se lo dijo porque David no había querido reconocer su pecado. Le dice: mire, habían dos, uno era un rico. A ese rico una vez habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Para la casa de ese rico llega uno y entonces llega un visitante a esa casa de ese rico, y entonces ese rico tenía muchísimo ganado, tenía muchísimas ovejas. Y ese rico no quiso guisar de la suya, sino que fue y mató la ovejita del hombre pobre. Y dice, y el hombre pobre la tenía desde pequeña, la había criado, la tenía como una hija. Y dice David: ese hombre que hizo eso es digno de muerte. Y le dice: ese eres tú. Imagínese, eres tú mismo. Entonces es tremendo lo que ocurre. ¿Qué pasa? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces David está muy mal hasta que no reconoce su pecado. Entonces en el verso 13 dice: pequé contra Jehová. Le dice a Natán: pequé contra Jehová. Seguimos allá en el Salmo número 32 nuevamente. Entonces, mientras el ser humano no confiese su pecado, va a seguir en su desgracia, va a seguir en su pobreza, en su ruina, en su miseria, en su enfermedad, en su escasez, en su mala situación, hasta que no lo confiese y se aparte. Amén. Esa es la verdad. Porque muchas veces nos acostumbramos, el ser humano están acostumbrándose a evangelios tibios, solamente tranquilo, Dios te bendice, Dios es amor, Dios te bendice. Si es verdad, Dios bendice, es verdad, Dios es amor, pero hay unas condiciones para que Dios bendiga. Lo que está escrito es real. Dice: si me obedecen, hay bendiciones; si me desobedecen, vienen las maldiciones. Eso es real, Dios no puede ser burlado. Lo que está escrito, así se cumple. Así se cumple. Entonces vemos en el Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces ese salmo lo escribe él, después de que se arrepiente y dice: miren, yo me arrepiento. En el verso número 5, Salmo 32, verso 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué hizo el rey David? Toma la decisión de confesar, toma la decisión de reconocer, de confesar y de reconocer. Dice: mi pecado te declaré. Es cuando está reconociendo que él ha pecado contra el Dios viviente, y que mientras no confesó ese pecado, mientras no se humilló delante de la presencia del Dios viviente, mientras no declara su pecado, está en muy, pero muy malas condiciones. Así le pasa a todo hombre, a toda mujer en el planeta Tierra. Dice, yo lo leo aquí para que ustedes no lo busquen, leo Proverbios capítulo 28, verso número 13, Proverbios 28, verso número 13, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta de sus pecados alcanza misericordia. ¿Qué hay que hacer? Confesarlos y apartarse
para que venga esa misericordia de Dios, ese amor grande, esa restauración, esa bendición que Dios ha prometido para cada hombre, que Dios ha prometido para cada hijo suyo, para cada hija suya. Amén. Hay que confesarlo, reconocerlo, confesarlo y apartarse. Cuando el ser humano toma la decisión de apartarse, ya todo empieza a mejorar, todo empieza a ser restaurado. Usted ve un ejemplo en toda la Biblia, ejemplo en el libro de los jueces. Israel hizo lo malo delante de Dios y Dios lo entregó en manos de Madián por 7 años, ejemplo. Entonces Dios levanta a Gedeón y lo liberta. Quedaron librecitos, bien bendecidos. Y otra vez, cuando estaban bendecidos, vuelven a ver. Y Dios le toca mandar otro juez. Y en el libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían en cuenta al Dios viviente, no tenían en cuenta a su palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que dice Dios en su palabra. Porque tenemos que tener temor de Dios. ¿Tener qué? Temor de Dios. El temor de Dios es el comienzo, es el principio de la sabiduría. Amén. Miramos al Salmo 51, También lo que es el Salmo 32 y el Salmo 51 fueron escritos por el rey David debido a esta situación. Estaba muy mal. Vamos a leer el Salmo 51 y esa es la solución para que cambie esa situación de enfermedad, para que cambie esa situación de desgracia, para que cambie esa situación donde el enemigo está ahí en contra de ese hijo de Dios, contra esa hija de Dios. La solución es el arrepentimiento y el apartarse del pecado. Aleluya. Salmo 51, ¿qué dice? Dice cuando David también se arrepintió, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ya que aquel maldad ha sido formado y en pecado me concebió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con tu sangre. Aquella época dice que era con hisopo, que era una hierba que tenían los israelitas para purificarse. Hoy no necesitamos hierba, hoy es con la sangre de Cristo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se le quedarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto delante de mí. Amén. Hasta ahí. Entonces vemos cómo son las palabras del rey David. El Salmo 32 y el Salmo 51. De ese arrepentimiento dice, es que sentía dolor por haberle fallado al Dios viviente. Sentía dolor. Eso es lo que el ser humano debe sentir. Dolor por pecar en contra del Dios viviente. Unos se apartan de Dios, no se congregan, otros adulteran, otros fornican, otros roban el diezmo, roban lo que es de Dios, otros ¿qué hacen? Toman licor. Bueno, diferentes situaciones, lo que se llama el pecado, y el pecado es lo que Dios aborrece. Hay algo que hace división entre Dios y el ser humano y es el pecado. Entonces, cuando el ser humano toma la decisión de abandonar, de apartarse del pecado, viene la restauración, viene la paz, viene la bendición, viene la tranquilidad, viene el gozo, viene cosas maravillosas que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Amén. Pero mientras no, como dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y así ve uno personas en una situación terrible. ¿Pero por qué? Porque han pecado y no han ido ante la presencia de Dios a decirle: mire, Señor, yo reconozco que hice esto, que hice aquello, que hice lo otro. Tomo la decisión de arrepentirme y tomo la decisión de abandonar eso. Y ahí mismo viene la restauración. Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios tiene misericordia. Aleluya. Él tiene misericordia. Lo digo que Dios espera que el ser humano disponga
su corazón, para que venga esa restauración. Y hoy es el día, ya puedes cerrar la Biblia, hoy es el día de que tome la decisión de decirle al Dios viviente todo lo que tiene que decirle al Dios viviente. Oh Santo, dígale, Señor, en esta hora, reconozco, como el rey David un día dijo, yo reconozco que contra ti he pecado, yo reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia. Comience a decirle al Dios viviente, yo reconozco que he hecho esto, yo reconozco que he hecho aquello, yo reconozco que he hecho lo otro. Reconozca, oh Santo Israel, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, hechicerías, enemistades. Hay seres humanos, oh Santo Israel, que han visitado brujos, brujas. Oh Santo Israel, reconozca todo eso, reconozca y dígale al Dios viviente, dígale, Señor, yo reconozco, oh Santo Israel, si ha tenido dioses ajenos delante de ti, dígale, yo reconozco, oh Santo Israel, yo reconozco, oh poderoso Jehová, chisme, crítica, blasfemia, murmuración, oh Santo Israel, hoy reconocemos borracheras, oh Santo Israel, reconozca que ha hecho mal delante del Creador de los cielos y la tierra, y viene la bendición de Dios después del perdón, viene la restauración de Dios después del perdón. Es el momento de hacer un alto en el camino, y como dijo un día David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras la persona esté ahí con su pecado, no pida perdón y abandone ese pecado, va a tener esas situaciones graves, críticas, de desgracia, de enfermedades, de ruina, de grandes problemas. Oh Santo Israel, dígale, Señor, mientras callé se envejecieron mis huesos, ya no voy a callar más. Tomo la decisión de hablarle, tomo la decisión de decirle todo, comentarle todo al Dios viviente, y Él es poderoso para perdonarle, Él es poderoso para perdonarle, Él es poderoso para restaurarle, Él es poderoso, Él lo hace. Gracias, Padre, gracias, mi Cristo, gracias, poderoso. Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos despedimos de los amigos de las redes sociales, los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.